Tenemos hoy, como sabemos todos, estudiando Apocalipsis. Y hoy, esta semana, teníamos pues los capítulos 15 y 16 del Apocalipsis. El mensaje que trae la palabra es muy distinto, ¿verdad?, al que ha dado nuestro hermano, que es un mensaje precioso de exhortación. Estos dos capítulos tienen mucha castaña, porque sobre todo para la persona que sea inconversa, ¿verdad? Porque aquí, sobre todo en el 16, se consuma la ira de Dios sobre la tierra y sobre los habitantes. Bueno, el libro del Apocalipsis, una cosa importante que tiene para entenderlo, todos sabemos que es un libro difícil, ¿verdad?, que hay distintas interpretaciones. Pero una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que el apóstol Juan, cuando escribe este libro, ya creo que lo dije una vez, no lo hace de forma cronológica, en el aspecto de que el capítulo 15 sigue al 14, el 16 al 15, etcétera, etcétera, sino que a veces el apóstol vuelve hacia atrás o hacia adelante los acontecimientos para detallarlo de forma más extensa. Y vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, en el capítulo 6. Capítulo 6 del Apocalipsis, evidentemente está anterior en el orden del capítulo 15 y 16. Pero mirad lo que dice aquí el 6, el verso 12. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes de las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, aquí se está dando el apóstol una visión de cosas que todavía no habían ocurrido en el capítulo 15 y 16, porque está hablando de que las estrellas caen, de que el cielo se enrolla, de lo que habla el apóstol Pedro, ¿verdad? Por lo tanto, eso es muy importante, porque hay muchas personas que no entienden el Apocalipsis en el aspecto de que creen que no está escrito de forma cronológica. Que está escrito en forma cronológica, y así que el capítulo 17 sigue al 16 y el 20. Si lo miramos por ahí nos vamos a confundir. Así que esto es importante, ¿verdad?, a tener en cuenta. Así que vamos a ir desgranando, dando unas pinceladas por el tiempo que disponemos, evidentemente, de estos acontecimientos. La palabra de Dios hay dos formas de exponerla. Una es coger un par de versículos y desarrollarlo plenamente. Pero claro, como aquí se trata de acontecimientos futuros, pues tenemos que ir casi literalmente, ¿verdad?, a ello, intentando también ver el simbolismo. Así que el 15 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En la palabra de Dios aparecen muchas señales en el cielo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nace Jesucristo y los magos ven esa estrella en el cielo que le iba a guiar hasta el sitio en donde se encontraba el Señor. Y ahí vemos en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la importancia de esas señales. Pero eso no quiere decir, es muy distinto a la astrología, ¿verdad? La astrología, lo que están pendientes, lo que creen,
que sus vidas van a ser marcadas por el movimiento de las estrellas. Eso está prohibido en la palabra de Dios. Pero no obstante, sí hay señales, ¿verdad?, en toda la palabra. Bueno, aquí nos dice claramente que esas plagas consumaban la ira de Dios. Y después sigue diciendo, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Aquí aparece un mar de vidrio mezclado, dice, con fuego. Yo creo que está refiriéndose a estos que habían alcanzado la victoria, que se está refiriendo tanto a los 144.000 sellados del pueblo de Israel como a los creyentes que pasan por la tribulación. Por eso viene la sangre, porque sabemos que el anticristo, pues nos dice en otros capítulos, que lucha contra los santos y los vence. Por lo tanto, son aquellos que han sufrido, ¿verdad?, el martirio, pero que han triunfado, porque están en la presencia de Dios. Y normalmente muchas personas consideran que, por ejemplo, el sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz fue un fracaso, porque lo crucificaron, lo mataron, pero no tienen en cuenta que Cristo resucitó, que venció a Satanás y venció a la muerte y venció y derrotó al pecado. Por lo tanto, fue una victoria, ¿verdad? Y opino que son los mártires porque dice que vencieron a la bestia y a su imagen y su marca y el número de su nombre. Por lo tanto, creo que son aquellos salvos en ese periodo. Y dice que cantan un cántico nuevo, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Si vamos al Antiguo Testamento, todos lo conocemos, cuando el Mar Rojo fue abierto y pasó, ¿verdad?, el pueblo de Israel, y luego quiso también Faraón pasar y su ejército fue derrotado. Tenemos, ¿verdad?, ahí en el Éxodo, creo que, me parece que el 15, el cántico de Moisés, un cántico de victoria. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 5, también vemos en el cielo, en la adoración, el cántico del Cordero. Solo tú eres digno de tomar, ¿verdad?, el rollo y de abrir su sello. Por lo tanto, es lo que aquí nos está indicando. Y por eso dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque los juicios se han manifestado. También la palabra de Dios nos dice que en el tiempo del milenio, cuando el Señor venga a la tierra con la iglesia y se ha introducido esos 1000 años, ese periodo, todas las naciones de la tierra irán una vez al año a adorar a Jerusalén. Después de esto, cosa dice, miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Yo creo que ese templo del tabernáculo fue la imagen que el Señor le mostró a Moisés para que construyera, ¿verdad?, el tabernáculo cuando estaban en el desierto, porque el Señor le dice a Moisés que mira que se construya todo tal con la muestra que yo te he dado. Y aquí aparece en el cielo ese tabernáculo. Y si del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñido alrededor del pecho con cintos de oro. Ellos salen del templo dándonos a entender que vienen de parte de Dios, con la autoridad de Dios. Porque el lino simboliza la santidad de Dios. Y el cinto de oro el oro está simbolizando muchas veces la palabra, la gloria de Dios, y el cinto unido a la gloria está hablando del poder de Dios, ¿verdad?, que le da a estos ángeles para que ejecuten su voluntad. Y dice, y uno de los seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, uno de estos 4 seres vivientes que ya lo vimos, ¿verdad?, capítulo
4 o 5 del Apocalipsis, que son estos seres. Ahí hay muy poca, ¿qué diría yo? Que hay mucha diversidad de interpretación, ¿verdad? Porque no está muy claro la autoría, o la personalidad de estos 4 seres vivientes. La cosa es que uno de estos seres vivientes le entrega de parte de Dios estas copas para que ejecuten los ángeles esta ira de Dios. Y si el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los ángeles. La gloria de Dios, cuando descendía al tabernáculo, llenaba el tabernáculo de la gloria. Cuando Salomón inauguró el primer templo, igualmente descendió la gloria de Dios. Y cuando dice que nadie podía entrar, yo entiendo, mientras los ángeles no cumplieran derramaran estas 7 copas, yo entiendo que nadie podía intervenir para parar los juicios de Dios. Así lo entiendo yo, ¿verdad? Nadie podía intervenir. Sabemos que, por ejemplo, cuando Moisés bajó del Sinaí con las tablas y vio el becerro de oro, y entonces Dios también allí, ¿verdad?, se enojó muchísimo y dijo que iba a destruir el pueblo de Israel. Sin embargo, por la intervención, ¿verdad?, de Moisés, no los destruyó. Pero aquí nos da a entender de que el Señor, Dios, había decidido ya de forma irreversible que ese juicio cayese sobre la humanidad, precisamente por su maldad, por haber rechazado la sangre y la gracia del Evangelio. Así que interpreto yo, ¿verdad?, esto por eso dice que nadie podía entrar hasta aquello, hasta que se cumpliera. Nadie podía parar ese juicio. Oí una gran voz que decía del templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esa gran voz nos habla de autoridad. Seguramente era la voz de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él en la segunda venida viene no a morir en la cruz, sino viene para ejercer, ¿verdad?, el juicio de Dios sobre la tierra. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera, ya entramos en el 16, una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Las copas de la ira son muy parecidas, algunas de ellas, a la plaga de Egipto, pero evidentemente muchísimo con mayor volumen, con mayor intensidad y con mayor destrucción, ¿verdad? Y dice que esta úlcera maligna, evidentemente se está refiriendo a una enfermedad de la piel, pues cayó sobre los adoradores de la bestia. Luego yo interpreto que aquellos creyentes que estén pasando por ese periodo van a ser librados, aunque no lo dice aquí explícitamente, pero aquí dice que cayó sobre los adoradores de la bestia. Por lo tanto, dedujo de que los que se hayan convertido en ese periodo, evidentemente van a ser librados. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Ya en Apocalipsis vemos una plaga que cae sobre el mar y muere la tercera parte de los seres vivientes, pero aquí nos da a entender que es todo el mar de la tierra, o sea, el Atlántico, Mediterráneo, Pacífico, que muere todo ser viviente, algo terrible, ¿verdad? Desaparecen los alimentos que tenemos por medio del mar y la lluvia, y podemos imaginar cuando llover sangre, ¿verdad? Algo terrible. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Ahora la cosa es súper
avanza. Ya no solo son las aguas del mar o de los mares, sino que los lagos, el agua subterránea, los ríos, todo se va a convertir en algo que no se puede beber. Por lo tanto, cuando leemos todo esto, ¿verdad?, a mí se me ponen los vellos de punta, de cuando haya que vivir esto, los que tengan que vivir esto. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, al que eres y que era el santo, porque has juzgado estas cosas. Dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. O sea que el Señor ejecuta estas plagas, este juicio, porque tanto la humanidad pues ha ejecutado. Y siempre, ¿verdad?, ha habido persecución. En el Antiguo Testamento tenemos persecución al pueblo de Israel y ahora tenemos la persecución a la Iglesia, ¿verdad? Sabemos que ha habido periodos muy difíciles para el cristiano, para el creyente, y en la actualidad también sabemos que hay muchos creyentes en países que están sufriendo persecución y martirio. Y entonces hay también en el Apocalipsis, cuando nos habla que los muertos que han muerto en el periodo de la tribulación están debajo del altar y están diciendo: Señor, ¿cuándo vas a juzgar? ¿Cuándo nos vas a juzgar a los moradores de la tierra? Bueno, pues el Señor puede, ¿verdad?, que tarde su juicio, porque la palabra de Dios nos dice que Dios es paciente, ¿verdad? Tiene paciencia y es misericordioso, pero llega un momento en que tiene que intervenir. Tiene que intervenir porque vamos a ver el porqué, ¿verdad? Tiene que intervenir para hacer justicia. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aquí hay algo también terrible: el sol quemando. Nosotros que vivimos aquí en Andalucía, cuando están los 48 grados, ¿verdad?, ya sabemos cómo es, pues podemos imaginar a lo menos 60 o 70 grados y sin agua. Entonces la plaga es tremenda. Pero mirad, en vez de el sufrimiento o el juicio, en vez de producir el arrepentimiento, hace todo lo contrario. Blasfeman contra Dios. Tenemos un ejemplo, ¿verdad?, en Faraón, que todos conocemos. Cuando Moisés fue para que dejara libre al pueblo de Israel y envió las 3 primeras plagas, pues Faraón, dice la palabra de Dios, que endurecía su corazón. Y porque él decía: bueno, si mis magos, mis hechiceros pueden imitar estas plagas, pues este Dios no es un Dios igual que los demás. Pero cuando Dios mandó la 4ª plaga, dijeron los hechiceros a Faraón: ya esto es distinto, nosotros no podemos imitar esa plaga, por lo tanto este es un Dios superior. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Que Faraón pues no hizo caso, no se arrepintió, no reconoció la superioridad de Dios, y dice la palabra que entonces Dios endureció el corazón de Faraón. Antes era él el que lo endurecía, pero ahora era Dios. ¿Y esto qué nos dice a nosotros? Que cuando escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio, y lo rechazamos una y otra vez, Dios va a llegar un momento en que va a quitar la oportunidad y el corazón endurecido ya va a ser muy difícil que se arrepienta, ¿verdad? Es una de las lecciones que nos da. Aquí vemos que blasfemaron contra el Dios del cielo por su dolor y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado para el camino de los reyes
del oriente. Bueno, el río Éufrates es un río que aparece muchas veces en la Biblia, creo que por lo menos 10 o 12 veces. Es un río ancho, caudaloso. El Señor de forma milagrosa lo seca, porque dice que de ahí vienen los 200 millones de guerreros, ¿verdad? Y viene esa horda para invadir Israel y destruir Israel. Y eso lo conduce a la batalla que viene a continuación, la batalla de Armagedón, que también nos explica aquí el apóstol algo. Y dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos maneras de rana. Satanás siempre ha querido imitar la obra de Dios. Padre, Hijo y Espíritu, la Trinidad, ¿verdad? Pues aquí tenemos también una Trinidad diabólica. Tenemos al dragón, que está representando a Satanás, a la bestia, al anticristo y al falso profeta. Y esto dice, estos espíritus de demonios y van a los reyes de la tierra para persuadirlos de que se reúnan para luchar contra el Dios Todopoderoso. Algo absurdo, ¿verdad? Querer enfrentarse al Señor y a sus ejércitos. Y el verso 15 es muy interesante. El verso 15 es muy interesante porque dice aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande después y vean su vergüenza. Bueno, esto de que el Señor viene como ladrón, que no se sabe, es algo que tocamos también mucho los creyentes. Y yo creo que a veces no hemos entendido bien, porque aquí yo creo que está hablando de la segunda venida, no de la recogida de la iglesia. Porque mirad, vamos a ir ahora mismo a la epístola a los tesalonicenses, y vamos a ir a ver en esta epístola, en la primera epístola a los tesalonicenses, vamos a leer unos versos del apóstol Pablo que nos aclara precisamente que viene el Señor como ladrón. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero yo opino que viene como ladrón en la noche para el inconverso, no para la iglesia, porque lo explica aquí, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Está hablando, ¿verdad?, de estas copas de la ira de este tiempo. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, refiriéndose a la iglesia, en este caso a los tesalonicenses, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y atención al versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de los textos, porque yo ya sabéis que yo creo que la Iglesia no pasa por este periodo. Sabemos que hay distintas escuelas, hay quien opina que sí pasa, o hay otros que opinan que en la mitad de la tribulación es retirada, etcétera. Pero yo, por lo que veo en la palabra de Dios, y hay muchos más textos, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, cuando el Señor le dice que te libraré de la hora de ira que vendrá sobre la tierra. Así que bueno, vamos a volver al Apocalipsis, a ver si ya vamos acercándonos al final. Y vienen más copas. El séptimo ángel, bueno, dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
que es aquello que había estado en Israel, yo no he estado, pero dice que es una llanura enorme, ¿verdad?, de muchos kilómetros, y que allí allí se habían dado muchas batallas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, pero que ahí se va a dar la batalla final, cuando las naciones de la tierra se quieran enfrentar al Señor. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Cuando el Señor murió en la cruz y entregó el Espíritu, dijo: consumado es. O sea que la salvación estaba completa. Y ahora cuando dice aquí hecho está, quiere decir que ya se ha cumplido completamente el juicio de Dios sobre los seres humanos. Por eso dice estas palabras: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darles el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres, de nuevo, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y aquí termina el juicio, ¿verdad?, de Dios. Como vemos, es tremendo, ¿verdad? Toda isla, todo monte, parece ser que la tierra va a quedar plana. Y ese granizo, sabemos lo que son los granizos. Bueno, un talento tiene 20, creo que son 20 o 25 kilos. Podemos imaginar, ¿verdad?, un granizo de 25 kilos con la velocidad que viene de arriba, la destrucción. ¿Y todo por qué? Porque la humanidad habrá llegado no hay ya retorno, no hay forma ya de arrepentimiento. Por eso yo cuando alguien me habla de la doctrina, de esa doctrina que hay de que al final todo el mundo va a ser salvo, que el Señor va a perdonar a los perdidos, y que para que sea esta doctrina que hay, que se predica, para que la humanidad sea más feliz en la presencia de Dios, pero que el sufrimiento no hace cambiar al ser humano. Lo único que puede hacer cambiar al ser humano es el Espíritu Santo. Cuando Satanás es encadenado y encerrado durante 1000 años en el periodo del milenio, dice que cuando sale al final sale con gran ira, para otra vez engañar a las naciones, para intentar la última vez destruir al pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando el Apocalipsis, ya lo veremos cuando lleguemos, cuando habla de la segunda muerte, esa ya no tiene marcha atrás, ¿verdad? El que es condenado y lanzado al lago de fuego, pues ya no hay una oportunidad de arrepentimiento. Por la sencilla razón que si Dios lo perdonara, pues como ellos no quieren estar con su Creador, pues al final se volverían a sublevar, ¿verdad? Así que gracias al Señor, porque su palabra nos dice y nos habla de su justicia. Y es también una advertencia, ¿verdad?, para todas aquellas personas que no hayan confiado todavía en el Señor, para que no se agarren al periodo de la gracia que tenemos y crean en la limpieza de la sangre de Cristo. Porque evidentemente, si se han cumplido ya muchísimas profecías, estas podemos estar seguros 100% que se van también a cumplir. Así que el Señor nos ayude.